¿Qué tal? Tengan todos un buen momento. Mi nombre es Edgar Menocal, estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de un tema muy importante en nuestra sociedad que tiene que ver mucho o tiene mucha similitud, o mejor dicho, lo enlazamos mucho con el matrimonio, pero es muy diferente. Obviamente, cuando hablamos de derechos tiene alguna similitud y es lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos preguntándonos qué es la unión de hecho. Esta misma es una figura jurídica pues donde una pareja, ya en este caso pues un hombre, una mujer, eh, capaces, ¿verdad?, de convivir, donde han compartido por un determinado tiempo, eh, que de alguna u otra forma esto genera efectos jurídicos sin haber pasado por el proceso de matrimonio. Pero al mismo tiempo es como surte los efectos del mismo siempre y cuando este cumpla algunos requisitos. Cuando hablamos del reconocimiento de la unión de hecho, obviamente una de las partes puede solicitarlo y se obtiene cuando comparecemos o cuando comparecen los interesados ante el alcalde municipal o ante un notario, ¿verdad? Haciendo ver su interés, ya sea de manera verbal o escrita, presentando su interés de querer formalizar dicha relación. Tenemos la unión de hecho voluntaria. Esta se da cuando una parte o ambas, ¿verdad?, comparecen de forma propia, de manera voluntaria, presentan la solicitud personalmente de su reconocimiento. Esto pues al haber compartido determinado tiempo, años de convivencia, donde han procreado hijos, donde han creado bienes. Y tenemos también en este caso la unión de hecho contenciosa o post-mortem. Esta se da cuando una de las partes pues ya no se encuentra con vida o una de las partes ha fallecido. Y cuando se da el fallecimiento, se establece, ¿verdad?, la demanda contra herederos y en defecto estos contra el pariente o parientes más próximos del fallecido, presentando todos los requisitos necesarios para poder gozar de aquel derecho, de aquel deber, una vez que se concrete el reconocimiento de la unión de hecho y se valide pues que esta pareja o la persona que queda en vida, en su momento pareja del occiso o del fallecido, crearon juntos bienes y legalmente se finalizó, ¿verdad?, dando o adjudicando a la persona que quedó en vida. Como todo proceso legal, para poder realizar en este caso el reconocimiento de unión de hecho, se requieren de algunos requisitos y vamos a darle lectura en este caso, que uno de ellos es la fotocopia de identidad de dos testigos que no sean familiares del demandante en todas sus generales, ¿verdad? Dos personas que sean particulares y que no un vínculo familiar lo comprometa a poder pensar de que estas dos personas testigos están ahí porque son familiares. No, todo lo contrario, dos personas que en su momento quizá conocieron al fallecido y dan fe de todo el tiempo que estos compartieron. Tenemos también la partida de nacimiento original de los hijos procreados en la unión de hecho. Esto cuando obviamente se procrean hijos durante todo el tiempo convivido. Esto para validar que en esa acta de nacimiento esos niños tienen dos nombres, dos apellidos, uno de su padre, uno de su madre, y que es una cohesión, ¿verdad?, del amor que estas dos personas
se han tenido. Tenemos también presentar una declaración jurada de bienes si poseen bienes en común. Esto pues a lo largo de los años estas personas trabajaron muy duro, se enfocaron en un proyecto de vida y por supuesto lograron adquirir bienes. En caso de haber cesado la unión, contar en qué fecha cesó, ya que la acción de unión de hecho debe incoarse antes de haber transcurrido un año de cese de unión, ¿verdad? Por supuesto, si esta otra persona o una de las partes cesó la unión de hecho con otra pareja, tenemos que esperar un año para poder eh, optar a realizar el proceso nuevamente del reconocimiento de unión. De hecho, obviamente aquí eh, es claro de que con un año de convivencia realmente no lleva mucho, ¿verdad?, que reclamar. Entonces hay que ser bien enfático y claro ahí. También tenemos la copia del DNI del demandante y demandado, ¿verdad? En este caso, pues si el demandante quiere pelear algún bien que se construyó de manera mutua, necesitamos tener la copia del DNI de cada uno. Fotografías y cualquier otra documentación que acredite que existió la unión de hecho, ¿verdad? Eh, una foto ahí donde se valida que salieron de paseo a cenar y se dieron un beso mientras se tomaban la foto. Todo esto es válido legalmente. En todo siempre existen los procedimientos y en este caso vamos a hablar de el procedimiento pues para la formalización de la unión de hecho. Es importante aclarar que el alcalde del distrito central y el alcalde municipal deben levantar acta y harán la inscripción correspondiente. También el notario expedirá el testimonio de acta de formalización de la unión de hecho y la remitirá al registrador civil jurisdiccional para la inscripción dentro de los 15 días siguientes. Importante, ¿verdad? Una vez se firma, el notario debe hacer llegar esto, ¿verdad?, al registro civil. El registro entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos que la certificación de matrimonio. Ahí debe haber grandes diferencias, ¿verdad? Pero también bastante similitud. La certificación del acta municipal o el testimonio notarial se presentará en el registro de la propiedad inmueble y mercantil si se hubieran declarado inmuebles como bienes comunes, ¿verdad? Si estas personas procrearon bienes, es importante hacerlos de conocimiento público para que pues surjan efectos legales y estos mismos también están respaldados de la misma forma. Es importante, ¿verdad?, aclarar algunos efectos que surge la unión de hecho y es que los hijos que nacieron en los 150 días, a los 150 días de la unión de hecho y los nacidos 300 días posterior al cese de la unión se estimarán hijos del varón con quien la madre tuvo la unión, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. También nos menciona que si no hubiera escritura de separación de bienes, los bienes adquiridos durante la unión de hecho serán considerados bienes de ambos y aquí pues 50-50 las partes. Ambas partes cuentan con el derecho de solicitar declaratoria de ausencia de la otra para proceder a pedir cesación de su unión, liquidación del haber común y edificación de los bienes que le correspondan. Esto pues en caso de que haya una separación o uno de ellos se desaparezca. En caso de que uno de los convenientes fallezca, la persona sobreviviente tiene derecho a solicitar la liquidación de patrimonio común y adjudicación de los bienes por todo el tiempo compartido, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer están sujetos a los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges durante el matrimonio. Eh, ¿Qué puede provocar o qué puede finalizar la unión de hecho? Pues el mutuo acuerdo, que las dos partes digan no, vamos a terminar esto y se lleva al ámbito legal por mutuo acuerdo, por infidelidad,
de cualesquiera de los cónyuges, esto aplica también para el matrimonio, malos tratos físicos, psicológicos, sexuales, etcétera, de uno de los cónyuges contra el otro, ¿verdad? Nadie está obligado a estar sufriendo de esta forma y por supuesto que las leyes los protegen. Eh, Atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, si uno de ellos se siente extremadamente en peligro y presenta evidencia de alguna forma o de manera verbal lo hace ver, esto también es una causa justificante para la terminación de la unión de hecho. El abandono manifiesto es justificado de los cónyuges pero más de 2 años sin comunicación con el otro, pues la persona se va a cansar de estar esperando, no supo nada del otro, entonces también es una justificación. Por conducta de uno de los cónyuges tendente a corromper o pervertir al otro o a los descendientes, que lo incite, ¿verdad?, a hacer actos malos o incite a los hijos a caminos malos, si se evidencia esto, también es una causa justificante. Otra de ellas es el uso de drogas, estupefacientes, todo lo que destruye, ¿verdad?, a una de las partes. La negativa injustificada de uno de los cónyuges a cumplir sus obligaciones legales, que aunque vivan juntos ya uno de ellos al otro no le quiera dar de comer. Eh, la separación de hecho de los cónyuges durante 2 años consecutivos, ¿verdad?, que es lo que estábamos viendo con anterioridad. Otros aspectos importantes de la unión de hecho, obligaciones y separación. Una vez registrada la separación, continúan las obligaciones que ambos deben cumplir con respecto a los hijos, ¿verdad? No porque se deshaga la unión de hecho es que el padre ya no tiene responsabilidad sobre los hijos que procrearon. Al contrario, estos conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes, los bienes comunes no podrán enajenarse ni grabarse sin consentimiento de ambas partes y se heredan recíprocamente ad intestato en los mismos casos para el cónyuge. Pues el marco legal, nos basamos en la Constitución de la República, ¿verdad?, de Honduras, artículo 112, también el Código de Familia, el artículo 45 al 63. Y cuando hablamos de cese, pues puede cesar por mutuo consentimiento o por las causales del divorcio del artículo 56 de la cesación. Eh, Concluimos con el tema de la unión de hecho. Está reconocida obviamente por la Constitución de la República, por el Código de Familia, como una forma válida donde han convivido esta pareja, estas dos personas, estos dos seres humanos, de una forma estable y productiva, obviamente sin estar casado. No es obligatorio registrar la unión de hecho ante un notario de autoridad competente, eh, pero pues esto otorga mayor seguridad jurídica a la pareja en caso de separación, fallecimiento o conflictos patrimoniales. La regulación de unión de hecho se busca proteger a las personas que eligen convivir sin casarse, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, familiares y sociales. Como podemos ver, un tema bastante amplio, eh, donde enfáticamente nos hace ver de alguna u otra forma la seguridad jurídica, ¿verdad?, como nos mencionaba eh, la presentación, ante la convivencia continua y a lo largo de los años.